El cantante, el músico Pablo Venegas está preso. Ayer se ejecutó un allanamiento en su vivienda luego de que dos menores, hermanas, una de 15, otra de 11 años, llegaran hasta el Hospital General del Barrio Obrero, donde fueron asistidas. Se confirmó finalmente que estaban drogadas ambas. Las niñas relataron lo que vivieron en la casa, en la residencia de Pablo Venegas, quien hoy ya fue imputado por abuso sexual en niños. Ayer incluso se mencionaba de esta situación y se confirmaba, repito esto, que en la más grande, en la de 15 años, en la adolescente, se encontraron restos de cocaína y en la de 11 años restos de un sedante bastante poderoso, explicaban los médicos. Pero ¿qué tipo de seguimiento se le está haciendo a las pequeñas, a la de 15 y a la de 11 años, que se encuentran en una situación de altísima vulnerabilidad desde un primer momento? Jorge Escurra está con el ministro de la Niñez y de la Adolescencia para conocer más detalles de este caso que verdaderamente indigna, Jorge. Es así mismo, compañero, y bueno, obviamente estamos aquí en compañía del ministro, como bien lo mencionabas, Aníbal, y vamos a consultarles justamente el seguimiento que se le dan a los casos específicamente de este tipo, por ejemplo. Ministro, gracias por su predisposición y queremos saber un poquito acerca de lo que el ministerio maneja sobre este caso en específico y también teniendo en cuenta de que hay información de que era parte del programa Abrazo. ¿Esto en qué consistía y hasta qué punto conlleva estar dentro de ese programa? Sí, bueno, muy buenas noches para toda la teleaudiencia. Asimismo, estas niñas hace pocos meses que pasaron a formar parte del programa Abrazo, correspondiente al Centro de Atención Ricardo Brugada, la zona de La Chacarita. Ya hace aproximadamente un mes, porque periódicamente se realizaban los seguimientos familiares y también eran usuarias del centro de atención. Hace aproximadamente un mes que dejaron de ir al centro, entonces los apoyos familiares del programa fueron para hacer el seguimiento familiar correspondiente que se hace y no encontraron, ¿verdad? Hay que entender que las niñas también no estaban viviendo con los padres, tenía una guarda judicial un familiar, entonces, bueno, nos encontramos con que después de un mes trabajamos conjuntamente en ese lugar con la pastoral social también, la niña y la adolescente llegaron hasta ese lugar y bueno, informaron un poco lo sucedido y se produjo la derivación también al hospital donde se corroboró toda la situación. Desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, ¿cómo dan seguimiento a estos casos? Bien, hay que entender que cuando se produce muchas veces el abuso sexual por un familiar cercano, por un miembro de la familia nuclear o por una tercera persona, difiere el procedimiento. Por un lado está la persecución penal a los victimarios, como se está dando en este caso, pero también nosotros acompañamos en todo lo que guarda relación a la protección inmediata de las víctimas de abuso en este caso. Tenemos ya con nuestro equipo de la Dirección General de Cuidados Alternativos previstas cuáles serían las medidas de protección, los espacios de protección a donde irían las niñas la niña y la adolescente posterior a salir de la situación de hospitalización en la que se encuentran ahora mismo. Al saber justamente de que estas niñas ya no asistían al programa, ¿no se busca alguna alternativa, alguna opción de comunicarse con ellas, saber por lo menos qué pasó con ellas? Sí, se buscó, pero no se encontró, ¿verdad? Porque según los informes de los vecinos, ellas se mudaron y después de un mes, bueno, aparecieron ambas en estas circunstancias, en una actividad de la pastoral social, porque estamos compartiendo ese mismo espacio y bueno, ahí se activó inmediatamente el sistema de protección, tanto lo que guarda con la intervención del Ministerio Público que procedió a la persecución penal del hecho y bueno, nosotros nos enfocamos y concentramos como ministerio con la Defensoría de la Niñez y también con los juzgados especializados en niñez y adolescencia, en este caso, de buscar las medidas de protección urgente para poder buscar una protección inmediata y también la restitución de los derechos. Así como te dije, es un caso social muy complejo, ¿verdad? Nada simple, porque existen ya unos antecedentes también bastante complejos por los cuales las niñas no estaban viviendo con los padres y estaban bajo la guarda de otro miembro de su familia ampliada, que bueno, ya era una situación bastante difícil y bien, se produjo esta situación, se les estaba haciendo un seguimiento familiar, aparentemente en ese momento estaba todo en orden
y con la no vinculación ya al centro de atención del programa de Ricardo Brugada de Chacarita. Entonces se levantaron las alertas, como te dije, se hicieron los seguimientos, no se les encontró, hubo referencia a que se mudaron y bueno, después de un mes prácticamente aparece y sucede esta situación que también hay que entender se produjo fuera del entorno familiar, fuera del seno familiar, sino que a través de una tercera persona involucrada. Haciendo un paréntesis nada más, ministro, en torno al programa Abrazo, ¿en qué consiste? Porque en un contacto telefónico de la producción con una de las encargadas nos decía que solamente se trata de dar alimentos a los niños. ¿Esto es así o no? No, claro que no. Es un programa integral que tiene 60 centros a nivel país, que está en Asunción y 11 departamentos más del país. Son espacios de cuidado alternativo al trabajo infantil o a calle, donde los niños pueden ir, asistir, reciben servicio de alimentación, refuerzo escolar, estimulación, actividades recreativas, lúdicas, y también tiene el componente del seguimiento familiar, ¿verdad? Vincularle a los diferentes servicios del Estado y principalmente, entre otras cosas, también trabaja incluso un apoyo económico a la familia, vinculación con todo lo que es capacitación en mandos medios, educación financiera. Un programa bastante completo, pero hay que entender de que trabajamos con familias vulnerables y trabajar con familias vulnerables es algo bastante, muchas veces complejo. Trabajamos con familias que tienen antecedentes de situación de consumo, ¿verdad? O que están en situación de calle en forma crónica o permanente, y buscamos que a través de ese programa se les restituyan también los derechos y se les vincule con servicios como educación, que estén escolarizados los niños, salud, que no haya situaciones de violencia, que existan los registros de identidad de los niños, o sea, que tiene que haber corresponsabilidad de la familia. Evidentemente no todos los casos son exitosos, ¿verdad? Como cualquier programa social del Estado, pero hay que entender de que la situación de ser o no ser participante del programa Abrazo en este caso no condicionó el hecho del abuso que se produjo a través de una tercera persona. Compañeros, ya le pongo el altavoz aquí correspondiente al ministro si por allí quieren hacer alguna consulta más todavía de estudio, aprovechando también su predisposición. Yo creo que está todo aclarado de parte del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Jorge. No hay, bueno, se le dio la posibilidad a estas pequeñas de ir al centro, pero evidentemente desaparecieron y ahora lastimosamente se la encuentra en una situación nuevamente de vulneración de sus derechos, ¿verdad? Así mismo. Así que, bueno, agradeciendo también al ministro por su tiempo y, bueno, obviamente que hay todavía mucho que investigar en torno a este caso y también otros muchos casos más, porque hoy incluso hablaban de más de 2.606 denuncias en el Ministerio Público con casos similares de supuestos hechos de abuso en contra de menores de edad. Perfecto, Jorge. En instante vamos a estar ampliando todo relacionado a este tema ya en el plano judicial. ¿Cuál es la determinación que tomó el fiscal de la causa? Lo decíamos, imputó por abuso sexual en niños al músico Pablo Venegas. ¿Qué pidió? ¿Qué tipo de medidas pidió para esta persona? Mañana tiene que comparecer ante los tribunales.